Accede desde tu laptop a YouTube. Busca el canal de Ecuador Inmediato. Identifica nuestro logo. Al ingresar, haz clic en el botón Unirme. Te saldrá una pantalla con indicaciones de Ecuador Inmediato Premium. Haz clic en Unirme nuevamente. Ahí te aparecerá en la pantalla un formulario para llenar. YouTube solo acepta que seas miembro con el pago de una tarjeta de crédito o tarjeta de débito de cualquier banco a nivel mundial. Llena el formulario y aceptas pagar un costo de $3.99 mensual más impuestos. Este costo es fijo y se descontará automáticamente cada mes de tu tarjeta de pago. Puedes suspender la suscripción cuando desees y volver cuando tú quieras. Ahora, haz clic en comprar y listo. Y eres miembro de Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Saludos amigos de Ecuador Inmediato Premium. Analicemos despacio y con prudencia. Ecuador dice que asalto a Embajada de México fue excepcional. Lo que están escuchando es la frase que marcó la presencia de Ecuador ante la demanda de México por el asalto a su embajada en Quito el pasado 5 de abril del 2024, frente a la Corte Internacional de Justicia, en una primera jornada en la cual se revisan las posibilidades de otorgar medidas cautelares o provisionales en favor de México como víctima de esta actitud por parte de Ecuador. La concurrencia de los representantes en nombre de Ecuador fueron encabezadas por el embajador de Ecuador ante los Países Bajos, Andrés Terrán Parral, un abogado peruano, otro israelita, otro más inglés y un norteamericano. Todos ellos, según se supone, con amplia experiencia en sus presentaciones ante la Corte Internacional de Justicia. Digamos que una primera de las malas impresiones que generaron toda esta presencia de los ecuatorianos hoy en la Corte Internacional de Justicia habla de una preocupante desconexión con su país. La presencia de todos los representantes ecuatorianos en este caso fue en inglés, no en español, idioma nativo del Ecuador. Y por lo tanto, como manejan ese idioma en la Corte Internacional de Justicia, no le vieron la necesidad de una traducción al idioma español. Y no existe. Cada quien ha tratado de interpretar a como dé lugar lo que quisieron decir los abogados contratados por el gobierno de Daniel Noboa. Y entonces ahí, a mi entender, fue la primera pérdida por parte de la delegación ecuatoriana. Debieron haber hablado en español para entre todos acá entenderles. Eso no pasó. Lo segundo, la distorsión que vino del discurso de los mencionados representantes, los abogados contratados. Miren, en cuestión de minutos se degeneró lo dicho por estos individuos, al punto que lo que dijo el peruano fue una barbaridad, que México había pedido permiso para ingresar 2 helicópteros hasta la embajada de México en Quito. Claro, eso resultaba un absurdo, traer 2 helicópteros de México acá. No tienen autonomía de vuelo tan grande. Y además, ¿dónde iban a aterrizar? Pero se lo dijo, pues. Y luego, alguien se dio cuenta que no fue eso, sino que había una distorsión, y lo que eran 2 aeronaves de México que llegaban a Quito, en las que iba a salir la señora Raquel Serur, que después la embajadora había pedido más bien salida vía línea comercial, porque había sido persona no grata ante Ecuador. ¿Se dan cuenta de lo grave que significa mal interpretar una expresión en nombre de un país? Ojalá los jueces le hayan entendido al peruano lo que quiso decir. En defensa del Ecuador, digo yo. Lo otro,
en los argumentos de fondo. Para empezar, el calificativo de excepcional realmente no se le entendió al señor Andrés Terán Parral lo que quiso decir o el sentido de lo que quiso explicar. Si un ciudadano cualquiera lee que el asalto fue excepcional, va a pensar que fue una cosa espectacular, pues, digno de película, una cosa inimaginable, de la cual el Ecuador más bien en vez de arrepentirse se vanagloria. Excepcional. Pero no, tomémoslo en serio. Y yo digo, hay que tomar las versiones de mi país muy en serio, así parezcan barbaridades. El Ecuador, según el embajador Andrés Terán Parral, lo que quiso decir siempre fue que este tipo de acto, de haber violentado a la embajada, era un hecho excepcional. O sea, de excepción. Por una sola vez, aislado. No parte de una conducta permanente o constante del Ecuador que no anda asaltando embajadas y que solo había pasado con México en esta circunstancia. Y entonces ahí veo yo una segunda falla muy grave, porque el embajador Terán Parral, tal vez queriendo defender a Ecuador, no se dio cuenta que aceptaba que el Ecuador había violentado el asalto a una sede diplomática, con lo cual se violaba la Convención de Viena. Y algo que debe tomarlo muy en cuenta el señor embajador es que no hay excepciones. No existen excepciones para el incumplimiento de las leyes. Le dejó peor al Ecuador. No hay excepciones. No puede ningún Estado, ninguna nación, ningún gobierno, ningún gobernante pueden asaltar una embajada de otro país. Sin excepción alguna, por lo tanto, aplicar la lógica de la excepción es más o menos pedir que el Ecuador merece una especie de consideración especial para andar violentando las leyes porque solo fue por esta sola vez. La frase es bastante común y conocida en el país cuando se violentan las leyes en el Ecuador, ¿no? En el Ecuador se violentan las leyes y se dice por esta sola vez, resolución de la Asamblea, de la Corte, de la Presidencia, de todo lado. Y esto fueron a aplicar ante la Corte Internacional Penal por esta sola vez. Una excepción. Créanme, no lo vamos a volver a hacer, le juro, pero lo hicimos por excepción. Le dejo hundiendo al Ecuador, embajador Terán Parral. Es mi criterio. Le pido que lo respete como yo respeto el suyo. Un tercer detalle es que para el Ecuador, frente a la Corte Internacional de Justicia, lo que existe es una actitud en defensa de su sentido de justicia, de su sentido de aplicación de las leyes, y se va contra el derecho de asilo, para no permitir que Jorge Glass salga del Ecuador, para no permitir que se le deje ir con salvoconducto a México, no permitir que se proceda a facilitar la salida del ex vicepresidente. Y para ello asume una serie de actitudes de una torpeza inimaginable, porque el peruano, el israelita, el norteamericano, el inglés y hasta el propio embajador Terán justificaban que todo esto era para evitar que Jorge Glass escape. Lo de los helicópteros, lo de los aviones y demás eran en el fondo especulaciones, pero es que fueron a comentar especulaciones. Se llegaron a enterar de forma paranoica en el gobierno de Daniel Noboa, se llegaron a enterar que existía este tipo de conflicto y por lo tanto asaltamos nomás la embajada. Grave, gravísimo que haya señalado que se basaron en una especulación que presumía la fuga de Glass. ¿Cómo lo supieron? Ahí viene el tercer error, que es muy grave. ¿Le estaban espiando a México? ¿Había una acción de espionaje? El peruano que se presentó lo dio a entender así, pues. ¿O será la traducción
que no fue buena. Pero lo que se entendió es que México planeaba la salida de Jorge Glass y Ecuador se enteró. ¿Cómo se enteró? Ya usted después sepa, como dicen, Dios averigua menos y perdona más. Pero disculpen, el espionaje a una embajada es otro acto delictivo que no puede ser aceptado como tal. Qué mal que quedó el Ecuador después de esta reunión ante la Corte ante la Corte Internacional de Justicia. Y déjenme que les diga un cuarto elemento con el cual realmente creo que el Ecuador no resultó beneficiado y por lo tanto el país bien puede ser sancionado. Porque llega ante la Corte Internacional de Justicia con los 4 abogados contratados a decirle que en México no tiene por qué pedir medidas cautelares para que salvaguarden los archivos de su embajada, le permitan desalojar sus instalaciones y que no van a afectar a los negocios de México. Y quién sabe si asumirán o no alguna otra actitud, pero ya. No, que México no se preocupe, que ya lo vamos a hacer. Señores, la duda ofende. Porque resulta que México es la víctima. Si a ella asaltaron una vez, ¿cómo va a confiar en la palabra de alguien que vaya, admite que ha invadido la embajada, que lo hizo espiándole a México, que lo hizo de mala manera para sacar a Jorge Glass y finalmente aplicar la norma que ellos creen conveniente, porque es una excepción? Ni la Corte ni la Corte Internacional de Justicia, ni tampoco el derecho internacional pueden tolerar y aceptar estas justificaciones del Ecuador. Ya veremos el fallo. Solo les digo, ya veremos el fallo. Si la Corte Internacional de Justicia resuelve en favor de México o resuelve en favor de Ecuador. Pero estas 3 fallas son realmente dignas de no volvérselas a escuchar nunca más. El asalto fue decepción. Peor no nos puede ir. Este comentario es gracias a nuestros amigos de Ecuador Inmediato Premium, que se lo difunden en toda nuestra comunidad por la importancia del tema. Le pido que se afilie a Ecuador Inmediato. Denos su clic en gracias, denos su like y permítanos seguir contando la historia. Ecuador Inmediato. 20 años. Sigo luchando por la vida.